Paro nacional. Eso es lo que se acaba de anunciar por parte de agrupaciones asociadas al Poder Judicial, en particular los fiscales a nivel nacional, como también la Defensoría Pública a nivel nacional, porque le exigen al gobierno que les dé más subsidios, les aumente los sueldos y por supuesto bonos. Todo eso en un contexto en que el aumento de sueldos importante más bonos pagados con el dinero de todos los trabajadores de este país, con los impuestos, que se hizo a funcionarios públicos no fue generalizado, ya que los sueldos más altos, que están por sobre 2,2 millones de pesos, no se vieron beneficiados. Y en el Poder Judicial eso no les gustó, porque ganan sueldos altos, pero quieren aún más ingresos. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez que numerosos políticos anunciaron que si gana el rechazo en el nuevo plebiscito, de todas maneras igual van a cambiar la constitución, nada más que ahora sin plebiscito, sino que en el Congreso. Todo eso lo vemos. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Luis Antonio Mesa Guajardo, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Los fiscales a nivel nacional se encargaron de hacer un anuncio, al igual que los defensores públicos que se sumaron y el Poder Judicial, o sea, los jueces que están pensando en sumarse, que se van a paro nacional. ¿Qué significa esto? Que no van a trabajar, aunque es ilegal que lo hagan, porque ustedes no sé si lo saben, pero en el poder estatal no se pueden hacer paros legalmente. Por eso se supone que les pagan más, ganan 2 o 3 veces en promedio más que aquellos que hacen exactamente lo mismo en el mundo privado, porque se supone que es un pago extra porque no pueden irse a paro. Y no lo cumplen, y les pagan extra igual, y al final los perjudicados son los ciudadanos comunes y corrientes que pagan todo eso y se ven afectados en sus servicios. Todo esto porque quieren más bonos, más subsidios. Recordemos que el alza de sueldos que dio Boric era solo para aquellos que en el Estado que ganaban menos de 2,2 millones de pesos. Y a esas personas les subió el sueldo en un 12% y además les dio bonos. Y ellos, en el Poder Judicial, como ganan más que eso, sustancialmente más, tanto los jueces como fiscales, defensores públicos, no les gustó. Entonces ahora los fiscales se fueron a paro y se sumaron los defensores, y una de las consecuencias más graves, y que lo reconoce el mismo presidente de la Asociación Nacional de Fiscales que están en paro, es que se van a postergar gran parte de los juicios, de las causas, como se dice, porque ellos no van a estar trabajando, siendo los más afectados los ciudadanos comunes y corrientes. Sí, bueno, más del 80% probablemente se va a reagendar, porque nosotros sí vamos a atender, no vamos a dejar de atender los casos de personas que están privadas de libertad, ni los casos de víctimas de violencia intrafamiliar, ni víctimas NNA, niños, niñas y adolescentes. Eso naturalmente vamos a seguir atendiéndolo, pero eso representa un porcentaje que es bastante menor del conjunto de las audiencias que se realizan todos los días en los tribunales del país. Ahí lo ven, él mismo lo reconoce. Y en gran medida ante esto es una tensión fuerte que también se extiende no solo al Poder Judicial, sino también al mundo médico, que como también ganan sueldos por sobre los 2,2 millones de pesos trabajando en el Estado, quieren pedir que les suban aún más los sueldos. Todo esto a costa del ciudadano común y corriente, porque se lo piden al Estado. ¿Y dónde saca esa plata el Estado? Del resto de las personas, aquellos que trabajan en el mundo privado. Porque todos aquellos que trabajan en el Estado nunca han producido, van a producir o producen algo. Siempre se mantienen a costa del dinero del resto de la población. Entonces, cuando piden que el Estado les pague más, lo que están pidiendo es que el Estado le saque más dinero al ciudadano común y corriente. Los políticos saquen una tajada entre medio y después le pasen a ellos. Una redistribución del bolsillo del trabajador privado al funcionario estatal, al estatista. Eso es lo que se está dando ahí. Y vamos a ver qué ocurre. Porque en gran medida el gobierno, y esto es una cosa positiva dentro de todo del gobierno que lo hemos criticado tanto, sus figuras políticas están manteniéndose más o menos firmes en no querer dar este alza. Dicen que están dispuestos a negociar, a ceder, pero en principio no lo quieren dar y no deberían darlo. Ahora, el alza de sueldo estatal nunca lo deben haber hecho para nadie. Es una injusticia sacarle más dinero a población que está con problemas económicos, en problemas de crisis económica, con inflación y un mundo privado que cada vez está quebrando más y cayendo más en la pobreza. Es una injusticia sacarle más dinero para subsidiar a funcionarios estatales vinculados a partidos políticos o que llevan décadas metidos en el organismo estatal viviendo a costa de los impuestos de la población. Es una injusticia, pero ya lo hicieron con algunas personas. Ahora no debería extenderse más, y menos aún a un organismo que funciona tan mal, ha tenido tan malos resultados y que tiene tan poca popularidad con justa razón por su incompetencia, como es el Poder Judicial, la Fiscalía o los defensores públicos.
hay una razón por la cual todas esas áreas son muy odiadas por la población, porque su gestión no es buena. E incluso si fuera buena, sería cuestionable que le suban el sueldo, pero con los malos resultados que hay, la masiva alza de la delincuencia y además quieren que le suban el sueldo y les den bonos, muy sinvergüenza, ¿no? No hay otra manera de decirlo. Pero no son las únicas jugadas que se están dando, porque a pesar de ese elemento, que ahora está tomando enfoque en los noticieros, hay algo que se está haciendo por parte del mundo político que están tratando de pasar desapercibido, y es este acuerdo por una nueva constitución que están intentando modificarlo. Porque por un lado, sectores del gobierno, y tenemos el caso de Vladimir Osip, presidente de la Cámara de Diputados, Frente Amplista, anunciaron que todos estos acuerdos constitucionales en realidad no eran vinculantes, que no es lo que decía el acuerdo original. Entonces eso significa que quieren hacer una llamada hoja en blanco. ¿Qué significa esto? Que quieren repetir exactamente igual que el proceso constituyente anterior. Y de cierta manera algunos dirán, no, que ya eso podría tal vez no ser tan malo que sea hoja en blanco, porque al menos no se ponen esos límites que el mundo político quería hacer y depende mucho de quienes sean electos, es lanzar un dado, ¿no? Arriesgarse. Pero por otro lado, lo que sí es terrible, y que esto viene de Jimena Rincón, de la centroizquierda por el rechazo, y de este nuevo partido Demócratas, para que vean de estas figuras lo que están diciendo, es que anunciaron, y esto tal vez se les escapó, que si llega a ganar de nuevo el rechazo, no les importa, van a cambiar la nueva constitución igual, va a haber un cambio de todas maneras, y no se va a permitir que se mantenga la estructura actual, aunque la población lo quisiera. ¿Y qué pasa si se vuelve a rechazar? El Parlamento tiene que, en el plazo, creo que de un año, ¿no? En el plazo de un año, hacer las modificaciones y discusiones para tener un texto constitucional que cierre el proceso. ¿Por qué? No, fue parte del debate, fue una conversación. Yo escuché al diputado Chambers. Ahí lo ven. Entonces esto termina ratificando algo que hemos mencionado hace mucho tiempo en este programa y que era evidente, que los políticos están desesperados por cambiar la constitución porque quieren obtener más privilegios, más poder y quieren escribirse nuevas normas que los benefician. Y por eso se pasan por encima además de la voluntad popular que significaría un plebiscito de entrada. ¿Por qué no le preguntan a la población un plebiscito de entrada si quieren cambiar la constitución? No, porque puede cambiar la población de opinión. Y si la quieren cambiar, ¿de qué mecanismo? No. Todo cocinado desde la izquierda, desde la derecha, desde la UDI, el Partido Comunista, para hacer un acuerdo por detrás. Y al mismo tiempo en la centroizquierda, esa fue la centroizquierda que fue por el rechazo, vemos que dicen que van a cambiar igual. Y si gana de nuevo el rechazo, van a cambiar igual la constitución, pero la van a hacer entre ellos en el Congreso, sin consultarle a nadie. Sumamente antidemocrático, muy nefasto. Y ahí lo tienen. Y los medios han tratado de guardar silencio sobre eso. Han querido que pase más bien desapercibido. De la misma manera que ocurre eso, los políticos parecen estar más enfocados en esos acuerdos por detrás, en preocuparse porque el CERVEL a varios partidos no les dio su subsidio. Recordemos que subsidiamos a los partidos políticos por voto, 0,04 UF, cerca de 1.200 pesos chilenos por voto, aunque pierdan una elección. Y el CERVEL cuestionó los gastos de muchos partidos, que van desde el Partido Republicano hasta partidos del Frente Amplio, pasando por la derecha y por la izquierda. Les preocupa más eso que impulsar el plebiscito de entrada o ir en contra de las estructuras de delincuencia. Al mismo tiempo que nadie se ha atrevido en el mundo político a criticar demasiado el masivo caso de corrupción del exalcalde Torrealba, quien fue alcalde de Vitacura y que tiene un escándalo de corrupción por más de 2.300 millones de pesos y que incluso le llegaron a descubrir en las murallas de su casa fajos de billetes, numerosos fajos de billetes escondidos dentro de las murallas. Claramente señal de pura inocencia, ¿no? Entonces los políticos hablar de corrupción, nada. Normas contra la corrupción, nada. Enfocarse en el problema económico de la delincuencia, para nada. Pero claro, ¿cuáles son las prioridades? Conseguir que les den más subsidios para la estructura política, porque el CERVEL les cortó los subsidios porque tenían raros los gastos, o sea, no coincidían los gastos con sus planillas, algo raro había ahí. Simultáneamente, y ya vimos ahí en video incluso, quieren hacer un cambio de constitución para darse más poder, todo entre cuatro paredes en una cocina política, sin consultar a nadie. Y si la gente vota en contra de ellos, bueno, lo van a cambiar igual. Ahí vemos cómo se pasan por encima de la población. Y simultáneamente vemos que las agrupaciones que sí se movilizan no son aquellas que piden justicia contra los políticos, no son aquellos que se oponen contra esta injusticia, sino que son funcionarios públicos pidiendo más subsidios a costa del resto de la población. Una injusticia enorme, es brutal, no hay otra manera de decirlo. Y es impresionante porque no hay oposición de esto y ningún político en general habla de esta situación. No se está hablando lo suficiente de esto. No sé si es porque declaraciones como las que dio la senadora Rincón han pasado desapercibidas, porque la prensa guarda silencio o porque todos los políticos son cómplices. Pero ahí pueden ver por qué los políticos no querían hacer un plebiscito de entrada. Porque quieren cambiar la constitución sí o sí. Y si la población cambió de opinión, no les interesa. Puros plebiscitos, puras normativas cuando les conviene. Pero preguntarle a la gente si todavía quieren cambiar la constitución y de ser así el mecanismo, no, cero. Voluntad popular cuando conviene. Muy, pero muy nefasto.
¿Pero qué les parece esta situación? Tanto las nuevas exigencias de subsidios, el paro nacional que se declaró por elementos del Poder Judicial, como también este anuncio de que van a cambiar la Constitución sí o sí, aunque voten rechazo, porque inevitablemente los políticos quieren conseguir por las buenas o por las malas lo que ellos quieren. Todo eso coméntenlo abajo. Y simultáneamente, ¿cuál creen que es el camino para evitar esto? Manifestaciones, otras estructuras que sean en redes sociales, una mezcla, ingreso a medios de comunicación, todas las anteriores, todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.